Vamos a hablar un poquito de Canal Nou, porque si no nos liaremos. De lente. De lente. Tampoco, de Radio Televisión Valenciana, que luego fue SAU. Primero fue ENTE, luego fue SAU, y ahora veremos lo que será. Bueno, Vicente, como muy bien ha definido Javi, que el amigo Matoses también habla mucho y con muy buen criterio, faltaría más, Habla tanto y con tan buen criterio que en vez de Matoses va a ser Vientoses. Vientoses. Pues mira, es también una buena lectura de esas que usted hace además en la presentación de los premios de CSIC. De vez en cuando. Brillantes, por cierto. Brillantes. Muchas gracias. Hay que destacar sobre lo que ha comentado Javi, y hablábamos ayer en esa presentación de Viu, el gran problema y el gran lío jurídico que hay para dejen salir para luego volver a entrar, porque el Consell parece muy volcado únicamente en aprobar la nueva ley de creación del ente, o en este caso de la Corporación de Medios, pero se le olvida que el proceso judicial no tiene absolutamente nada que ver con ese tema desde la perspectiva de cierra y de abre empresas. Y está el tema de la Abogacía de la Generalitat, que le ha saltado la cara hablando precisamente de la Consellería de Economía con el tema de la libertad de horarios comerciales, y que teóricamente asesora hacia, en principio, una salida que yo, por lo menos, desde el punto de vista jurídico y empresarial, veo casi inviable. Ya me gustaría a mí que se reabriese, pero lo veo muy complicado. Yo también, pero en el Palau de la Generalitat y aledaños lo tienen clarísimo que se abre. Se abre y además es que te lo dicen los propios y te lo dicen los ajenos. Los ajenos también te dicen, no, estos lo abren. La abren, si no pasa nada, para noviembre. Algo puede pasar, desde luego, porque hay muchos frentes abiertos. Primero, las dos sociedades antiguas de Radio Televisión Valenciana están abiertas, las dos. El ente y la que le sustituyó, la SAU, que es, para entendernos, la época de Rosa Vidal. Todas las anteriores serían ente. Esas dos están abiertas, hay que cerrarlas. Hay un recurso en la audiencia, hay uno en el Constitucional, pero como lo presentó el PSOE contra la ley de cierre del Partido Popular, ese con retirarlo pues se resuelve el asunto. Parece que hay algunos problemas de forma, pero eso se resuelve rápido. El conflicto gordo, judicialmente hablando, vivo en estos momentos, es el recurso de la CGT, uno de los 6 sindicatos del Comité de Empresa, al que luego se ha sumado la UGT, 2 de 6, en la Audiencia Nacional. Es un recurso mediante el cual se pretende la declaración de nulidad del segundo ERE. Yo espero que no se nos pierdan los oyentes con tanto término. Hubo un primer ERE. Estoy tomando nota. Hubo un primer ERE, para entendernos, en el que de los 1.700 nos quedamos, ya no me acuerdo cuántos, 400 o 500. 400, que era la última propuesta antes del cierre, eran 400. Pues eso, nos quedamos X y salieron 1.200 compañeros. Ese fue el primer ERE, pero el segundo fue el que nos echó ya directamente a todos a la calle y cerró la paraeta. Bueno, pues ese ERE está recurrido por esos dos sindicatos en la Audiencia Nacional. Y según muchos indicios, no todos, pero muchos indicios y de calidad, pues podría el tribunal, la audiencia, podría definitivamente declararlo nulo. Eso significaría que los 1.700, 1.800 trabajadores tendríamos que volver al día siguiente o cuando fuera a nuestro puesto de trabajo, que por cierto no existe. Y eso significaría en la práctica dinero. Un callejón sin salida. Eso significaría un bloqueo dinero. Absoluto. Los trabajadores o extrabajadores tendríamos que devolver las indemnizaciones y a cambio nos tendrían que pagar los salarios de tramitación. Y hacer un tercer ERE, porque claro, con 1.700, 1.800 no vas a ningún lado, como ha quedado ya todo el mundo convencido de... Hay un detalle, aunque al principio no. Solo, y no es por cambiar de tema, sino como complemento a esta circunstancia de estos líos jurídicos que estamos aquí apuntando. Lo voy a extrapolar al asunto del festival de Alboraya. Lo que ha sido una decisión tomada a la ligera a última hora, deprisa y corriendo, como suelen pasar estas cosas, ojo con las consecuencias judiciales que va a traer eso. Hay 2 informes que dicen que avalan la posibilidad el riesgo de nulidad. Uno de ellos, firmado, avalado a su vez, no es la ponente principal, pero sí la avalante, por María Antonia Casas, la que fuera presidenta del Tribunal Constitucional. Es decir, no es cualquier cosa. Lo que pasa es que a favor de que no habrá nulidad y de que no habrá sucesión... lo de la sucesión de empresas es otro menester. Bueno, se lo decimos a los oyentes por si alguien no lo sabe. A favor de que no haya nulidad está la Abogacía de la Generalitat, que es la que le da alas al Consell para impulsar la reapertura. Perdona un momento, la sucesión de empresas significa, para que nuestros oyentes no se pierdan, que un juez relaciona y vincula una empresa con otra cuando una está en un proceso de disolución o de concurso, etcétera, etcétera, y que arrastra evidentemente una serie de pasivos y una serie de deuda importante. Con lo cual, si tú ahora reabres Radio Televisión Valenciana con X trabajadores, los demás podrían denunciar eso y con un recurso bloquearía la puesta en marcha de la así nueva de complicado está el tema. Ahora, para que quede claro, yo estoy a favor de que se reabra. Estoy a favor por muchísimas razones. Primero, porque lo necesitamos los valencianos.
valencianos, para la recuperación de nuestra autoestima, que luego, por cierto, tanto que se habla de la hipoteca reputacional, cosas como lo del festival, cerrando la posibilidad de un día antes, claro, eso también juega en contra de nuestra hipoteca reputacional, claro, no solamente lo que hayan robado o dejado de robar, claro, y perdona, y un detalle importante que es que hoy damos idea de poco serios, claro, y no procede hoy, pero en base a ese ejemplo de Radio Televisión Valenciana, por eso he querido hacer el inciso anteriormente, lo que ha sido, y lo repito, una decisión tomada a la ligera, ojo, porque eso puede llevar a prevaricación por parte del ayuntamiento, de la empresa organizadora, sí, porque ahí, ayer que pudimos sacar algo de información, precisamente en ese acto de presentación de Viu, cuidado con el tema, que ahí hay mucha colación. Quiero decir que lo que se toma las decisiones deprisa y corriendo, luego los, hostia, estáis hablando, los tribunales Vicente y ¿no? Os estoy escuchando de todas formas. Sí, os estoy escuchando los dos. Formas, uno hablando del ente, que luego fue el SAO, y tú del Mare Magnum. No, hemos hecho la comparación. De todas formas, sí, un apunte muy rápido. Adelante, los tres. Un apunte muy rápido. El libro no va de todo esto que estamos hablando. Ya me lo imaginaba. Pero venga, el libro se titula Los últimos días de la primera radiotelevisión valenciana, cita todas estas cosas y cita muchas otras de las que luego no entro en profundidad. Yo qué sé, sale Vicente Sanz, por ejemplo, con todos sus líos y todas sus cosas. Pero el objeto principal de este libro no es describir la historia de Radio Televisión Valenciana, que son 24 años y daría para bastante más que estas 200 páginas que tengo aquí conmigo. Pues preguntas para Vicente Climent, que no el conseller Climent de Economía. Sí, y por contextualizar un poco, y a tenor de lo que ha pasado esta semana, que ha habido ya también, o se ha formado un comité, ¿no? O se pretende nombrar consejeros. Y se aprueba, y perdona, la semana que viene se aprobar la ley también a finales de julio. Hay un comité dedicado a... No me acuerdo el nombre exacto. No, lo digo por si lo que ha transcurrido esta semana avanza algo o arroja algo de luz a... Y lo que se han avanzado... algunos maliciosos dicen, hombre, con los resultados de las elecciones generales es lógico que se le imprima velocidad al tema de la reapertura, porque los que están al frente de la Generalitat son los partidos que han quedado mal en estas elecciones generales. Entonces, como que hay miedo y que hay que recuperar eso... Vamos a ver, Radio Televisión Valenciana no tiene que ser un instrumento de propaganda, pero sí tiene que ser un instrumento de publicidad de las cosas que pasan en la Comunidad Valenciana, incluida la acción de gobierno. A mí eso no me parece mal. Entonces, lo que pasa es que algunos dicen, esto lo que lo quieren es para contar sus historias y salir guapos. Bueno, eso lo hemos escuchado siempre en otras ocasiones. Siempre, exactamente. Venga, más preguntas, perdona, que vamos así... lo has dejado, o sea, por decir lo que puede dar de sí esta semana y la agenda que hay. La semana que viene... Se adelantan los plazos, que en principio iban a ser más largos. La semana que viene se aprueba la ley de creación de la nueva, de reapertura de la Radio Televisión Valenciana, que ahora creo que va a ser una corporación de medios al estilo de lo catalán, que allí también es una corporación de medios. Y la semana siguiente es cuando se aprobarán los nombres de los consejeros de lo que vendrá a ser el Consejo de Administración de la Casa. Antes ya estaba creado otro consejo que era para primeras contrataciones y de material, de series, de películas, de lo que sea. Esos son los plazos más inmediatos. Los plazos a seguir. Hay una noticia, por cierto, de hoy, y es que la nueva Radio Televisión Valenciana no va a permitir que ninguna empresa concentre más del 20% de las externalizaciones, que era otro de los temas también de colación que recuerdo en la parte final. No quieren monopolios, no quieren que una sola o dos... Claro, acuérdate que el gobierno de Alberto Fabra, el Consejo, dio esa adjudicación en una parte importante de una empresa privada. Sí. Venga, a ver. Yo, viendo el título del libro, Vicente, de los últimos días de la primera radiotelevisión valenciana. Española también, cualquiera sabe. Ya veremos qué pasa con RTV. Veo que pones foco en esos últimos días, dejas una ventana abierta a todo lo que pasó en esos últimos días, pero dejas la puerta abierta también a la próxima con esa primera radiotelevisión valenciana. Comentabas que el gobierno está muy por la labor de abrirla, que sí o sí hay que abrirla y que va a estar. ¿Puede ser eso una hipoteca y un fallo garrafal y gordo, el tenerla que abrir sí o sí, sin atender a lo que realmente nos están diciendo todo el tema jurídico, tal? Ciudadanos, por ejemplo, está abogando porque se retrase la reapertura y de esta forma se espere a la decisión de la Audiencia Nacional, esa que he comentado antes, y en función de eso ya obrar en consecuencia y no tener un ente abierto con la posibilidad de que luego te entren 1.800 tíos. Bueno, es una opción, es una opinión la de Ciudadanos, que no creo que vaya a triunfar. Hay riesgos, en esta operación hay riesgos evidentes, y luego hay que ver quién entra a trabajar, cómo se hace el proceso de selección, que con eso hay muchísima controversia, porque en eso los trabajadores
extrabajadores no estamos unidos. Hay los que tienen la oposición por un lado, los que trabajaron en época prehistórica por otro, los que ya han cambiado, los que se han Pre-Lerma, post-Lerma, pre-Camp, post-Camp. Hay muchísimas banderías con eso. Sobre eso deberíamos abrir un minutito también. Sí, claro, venga, adelante, disparad. Yo ya me callo. Claro, haciendo alusión al título del libro y como explicaba su autor, Vicente Climent, en este caso, que habla exclusivamente de los últimos días, no de este periodo que estamos comentando, sino exclusivamente de los últimos días. Yo pude vivir algo de esos últimos días y desde luego fue catastrófico. Yo recuerdo que yo estaba en ese estudio un martes, yo hacía un programa con José Luis Torró, él era jefe de informativos. Yo recuerdo entrar ahí y ver las caras a las 8 de la tarde, que había saltado la noticia 20 minutos antes o media hora, porque fue por la tarde, cuando El Mundo lo publicó, sobre las 7 y pico. Yo llegué 20 minutos después, vi las caras, eso era peor que cualquier atentado, pues aún que cualquier atentado que se pueda haber visto. Aún hubo otro día peor que ese. Yo te explico. El libro está centrado fundamentalmente en 3 semanas. La semana en la que Alberto Fabra anuncia el cierre, la semana en que se empieza a organizar una cierta resistencia interna y externa de la sociedad civil y de los trabajadores, y la semana en la que se producen los cierres, porque la tele cierra en un momento determinado, la radio cierra en otro, el segundo canal de la radio, Si Radio, No Si Radio, cierra en otro momento. O sea, hay cierres escalonados mal desarrollados. Bueno, todo es un desastre. O sea, la operación de cierre es un desastre, pero es que encima no se produjo en el orden en el que se había previsto. Algo de eso cuento en el libro. Me centro sobre todo en esas 3 semanas. Y lo cuento pues casi cinematográficamente, casi como si fuera una película o una novela, un guión cinematográfico, porque voy contando casi minuto a minuto desde mi atalaya de jefe de informativos en esa etapa de Rosa Vidal, la etapa de la reapertura en la que empezábamos a hacer las cosas de otra manera, y se empezó a notar incluso en el EGM, que salió 3 días antes de empezó una subida importante, cosa que por cierto algún sindicato le supo muy mal. Y lo cuento también en el libro. Bueno, pues esas 3 semanas, pero además lo contextualizo. Primero, lo objetivizo todo lo más posible. O sea, este es un libro periodístico, no es un libro político. Hay otros libros políticos sobre esto en el que pues se hace hincapié en lo que todos conocemos, en quién cerró, por qué cerró, qué aviesas intenciones tenía, etcétera. Aquí eso también se cuenta. Pero nos centramos en lo profesional y en lo personal. Ahí hubo dramas muy considerables. Total, esto está todo lo contextualizado que yo he podido. Hay casi 200 pies de página con notas de referencias periodísticas y de documentos y testimonios de personas diversas. Y hay también algunos capítulos previos en los que explico el clima, el ambiente que se vivía de normal cotidianamente en la radio. Vas a preguntar otra cosa. ¿Y cuál es ese otro día peor? Ese otro día fue el 18 de diciembre de 2012. Es decir, 11 meses antes del cierre. Ese fue el día en el que empezó a ejecutarse el primer ERE, el que seleccionaba unos se quedan y otros se van. Empezaron por la radio, pues lo hicieron en 3 días diferentes, uno para la radio, otro para la tele y otro para el ente, que entonces todavía había ente, es decir, los servicios administrativos, básicamente, de la casa. Publicidad, administración, etcétera. Bien, pues empezaron por la radio, y la radio empezó el 18 de diciembre de 2012. Anunciaron que a cada trabajador se le anunciaría si se quedaba o se iba a través de un correo electrónico. Los correos electrónicos que empezarían a ser emitidos a las 9 de la mañana. Bueno, hasta las 8 de la tarde se estuvo enviando correos. Sí, o sea, yo recuerdo la operación también fue caótica, pero fue tan caótica que, vamos a ver, se enviaban los correos corporativos. Los correos corporativos estaban asignados a aparatos concretos de ordenador. Este ordenador que tengo aquí delante, pues tenía tres correos. Bueno, el mío sí, pero era el mío. Pero los de los demás compañeros eran yo todavía no era jefe de informativos en ese momento. Era de 3, por ejemplo, el del turno de la mañana, el del turno de la tarde. Eran compartidos. Claro. Sí, eran corporativos. Con lo cual tú tenías que, para ver si te habían enviado la carta en la que te despedían, tenías que abrir sesión. Cerrarla del compañero que estaba antes, abrir la tuya, abrir tu correo electrónico. No me ha llegado, pues a la cierra que voy a mirar ya. Mira no deseado. Segundo mira compañero, no deseado, voy a mirar ahora el mío. Cierra y vuelve a abrir. Y así, y como lo tardaban en llegar, pues eso una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Así hasta las 8 de la tarde. Yo tenía un informativo entonces a las 7 de la tarde, ese día. Bueno, las caras de la gente cuando yo llegué a la emisora eran de un patetismo que a mí me faltan las palabras para decirlo. Sollozos, tal. Bueno, la gente estaba en todo
menos en lo que en una situación normal hubiéramos estado. Venga, y a mí me toca hacer ese pero, informativo. Déjame, Dos cosas yo también quiero es que apuntar. la pregunta no se la he hecho. Y en ese informativo que vamos contra tuve el que reloj, para decirle variar. adiós a una compañera que ya sabía que se iba y yo no sabía todavía cuál era mi suerte. Me enteré cuando salí del informativo porque ya me había llegado. Vamos tomando nota que simplemente, nos daría para otro libro muy más. simple y muy rápido. Si eres capaz y tienes el arrojo que te caracteriza, ¿a quién considera más culpable? ¿A Fabra o a determinados sindicatos? Del cierre a Fabra. Ahora, determinados sindicatos... Del cierre es del momento, o sea, no del previo, sino de la decisión del cierre. Entre todo la mataron y ella sola se murió. Pero el que cerró la radio y televisión valenciana fue Fabra. Pues que sepas que lo tuvimos aquí, que te recomiendo que escuches el podcast del día 20 de junio. Me han contado algo. Del día 20 de junio, que es de las poquísimas entrevistas que ha concedido Alberto Fabra en medios de comunicación. Lo sé. Y él sigue considerando que hizo lo correcto. Yo creo que no, pero bueno. Venga. Está en su derecho, claro. Entonces tú consideras como culpable realmente del cierre a Alberto Fabra. Pero es que no hay otro, porque es el que decidió que había cierre. Vale. Ahora... cierto es que durante la negociación determinadas posturas sindicales no fueron las más adecuadas para conseguir salvar la casa. Luego profundizar Pero eso. bueno, yo un poco también por seguir en esta línea que habéis abierto, igual peor que el cierre, igual ha sido la forma de hacerlo. O sea, porque... Bueno, indiscutiblemente. O sea lo de sí. Paco Telefunken no tiene nombre. No, ya, pero, bueno, ¿Qué ha sido de Paco Telefunken? Pues supongo que estará Gata de Burgos. Lo cito de pasada, sí, está ahí. A ver, todo eso sale. El libro también hace una reivindicación específica de los extrabajadores que lo han sido después del cierre, porque hay algunos que eran extrabajadores directamente antes. O sea que... pero bueno, de los extrabajadores que se portaron muy bien durante estas semanas tan especiales, tan dramáticas, y especialmente los de la radio, a los que yo tuve el honor de dirigir en esos días. Lo cuento minuto a minuto, cómo nos reuníamos, decidíamos qué hacer, cómo afrontar esta novedad dramática que nos llegaba o del Palau o del Consejo de Administración o de donde fuera, porque había también, dimitieron los consejeros del PP en un momento determinado del Consejo de Administración, los que habían sido nombrados por el PP, nombraron a unos nuevos, y los demás quisieron hacerse con el poder, y hubo ahí una lucha también con algunas llamadas telefónicas y algunas cosas que cuento aquí. Venga, a ver, sí, bueno, insisto, o sea, que no, en fin. igual no se me ha entendido bien. Que más que el cierre en sí, que la decisión puede ser negativa o podemos estar todos en contra, que seguro que sí, más que el cierre en sí es... No todo el mundo, pero bueno. Pero escucha, hacerlo tan mal. Porque Bueno, a fecha de Hombre, hoy es que llevamos... fue totalmente improvisado. Es que No, por la pero mañana llevamos Fabra no 4 sabía que años. grababa. ¿Qué han pasado? 4 años. Sí. Y fue en el 13, pues vamos camino Fue de en, 3 años. en Camino de noviembre, 3 años. perdona, en noviembre de Del 13. No, pero lo vengo a decir porque hay incluso un nuevo gobierno que tiene problemas para ver cómo lo abre. O sea, Ya. es que ese es el mayor problema. Es O sea, que no esto cerrarlos. no es- Hombre, si No lo- cerrar- o sea, lo puedo resumir Sí, de una lo- manera muy sencilla. Muchas veces te dicen, oye, que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Ya, pero es que si no cierra, si abre las dos a la vez, igual hay No. corriente y el asunto Con no permiso de funciona Vicente, bien. te voy a contestar yo. Lo hemos dicho anteriormente. Se toman, y reincido en ese mensaje, se toman decisiones muy a la ligera, pero no se calibran las consecuencias después. Y sobre todo, en clave empresarial y en clave jurídica, ya no te hablo de la magnitud de un ente como el de Canal No. Es que para cerrar una empresa, hay un lío de 3 pares de narices. Ya, pero En el que momento todos, tienes- todos entendíamos, incluso Vicente Bueno, lo ha pero dicho es que- también, que hacía falta recortar la plantilla o pero recortar era gastos. evidente. Era insostenible, Era económicamente insostenible. Era insostenible porque Canal No- la acción ahí que Canal No, bueno TV3, no, pero perdón. la secuencia que nos acaba de resumir, o sea, ya es de los hermanos Marx, o sea, que 3 personas tengan que disponer de un ordenador, o sea, eso ya te da un poco también pie a pensar de macho, No, bueno, o sobran personas a ver, o faltan eso ordenadores, entra dentro ¿no? de una lógica, el de la mañana, Sí, el de la tú- tarde y el de la noche, son 3 turnos, pues, Ya, pero- pues cada uno No, lo tiene que compartían era el correo corporativo Sí. que deberían de ir el a aparato, el ordenador, el aparato. aparato. Pero bueno, la pregunta que quería... preguntas, y porque venga. creo que sigue la clave sigue estando también un poco en parte en los trabajadores o a través de los sindicatos. O sea, ¿crees que debería haber se debería seguir insistiendo en que tanto trabajadores como el nuevo Consell se plantearan algún tipo de acuerdo? Porque es que si no, igual se va a abrir mal, ¿no? No se va a dar el acuerdo. No, porque entre los propios trabajadores Claro, dices porque que no hay. claro, no porque se va a dar no hay el una no, unidad. y porque, mira, yo no Hay sé... muchas facciones. Aparte de que hay muchas facciones,
En el Consejo no quieren ni oír hablar del comité de empresa, del ex comité de empresa, porque realmente no existe como tal. Pero ellos se comprometieron en su momento porque Lo también sé. se lanzaron a la aventura, la pancarta. Lo sé. Recordemos a Mónica Oltra allí en primera plana, nunca mejor dicho, con todo el lío montado, se comprometieron a todo, y como en tantas otras cosas, y perdona Vicente, se toman decisiones a la ligera. Primero se que luego trasladan y luego se repercuten toman. en todo. De calentón, o sea, a De mí calentón. lo del cierre me suena a Pero vamos gatillazo. a ver. Estamos de viernes noche y lo podemos decir. pero el cierre gatillazo, y si se abre Pero como por se mucho que prevé diga- abrir, va a ser como una tensión sexual no resuelta. Que Alberto ¿no? Fabra asuma en primera persona que la decisión fue únicamente suya, me parece lo más normal del mundo, porque la tomó él y no va a decir ahora que la culpa es de Montoro o de Rajoy. Pero Montoro y Rajoy algo pintaron en ese cierre. Desde luego que sí. Hombre. Y viene en el libro y no digo más. Lo compráis, Montoro y Rajoy. lo leéis. Muy bien, Antonio, venga, una Oye, pregunta. ¿cómo lo pueden comprar nuestros Vale. oyentes? Bueno, el libro? ahí en las mejores librerías de Valencia se está distribuyendo estos días, con lo cual, pero vamos, ¿Y online? por si hay algún problema y no lo encontráis fácilmente por la razón que sea, Hablamos con el autor. online directamente se pide al siguiente correo electrónico y en 2-3 días lo tenéis en casa sin gastos de envío. info@simuria, que es el nombre del sello editorial, simuria. Sí. Ahora luego haremos una foto y lo .com. colgaremos en redes también. .com. Ahí se puede. Venga, a ver, Antonio, que yo le quiero solicitar. hacer 2 o 3 preguntas también a Vicente Climent. Estábamos comentando que el culpable era Alberto Fabra por la decisión que tuvo en principio, pero ¿piensas que bueno, alguien desde fuera, sin toda la información que posiblemente tú tengas por haber estado dentro y demás, viendo esos datos que comentáis por el tema de los sindicatos, de esas luchas que habían, el no transigir con ciertas decisiones que a lo mejor podían haber hecho que continuara, ¿es posible que el enemigo estuviera dentro y que realmente fuera el artífice de que al final se tuviera que tomar esa decisión? Mira, cuando me preguntan por la politización de la casa, yo digo que esto era como un choque de placas tectónicas. Había una afuera y una dentro. 2 placas tectónicas que chocaban con cierta frecuencia y producían... La politización desde fuera no hace falta que la cuente porque está sobradamente comentada en otros momentos y en otros foros. Y la politización de dentro no se puede ocultar. Allí había... Hombre, me parece muy bien cada uno. era obvio. Yo lo respeto todo, cada uno que piense lo que quiera. Ahora, a la hora de trabajar, pues es deseable que no se noten las preferencias de unos y de otros. Y ahí había de todo. Y más Y en ahí la labor había periodística. de todo. Y más en Y un probablemente ente más público. y probablemente más de lo que no se piensa que había más. Probablemente no había tantos de un lado como se piensa y sí más del otro. Yo te voy a preguntar nuevamente por Alberto Fabra y te voy a lanzar la pregunta, como decía antes Javi, desde una perspectiva también de valiente, para que contestes como estás haciendo a pecho descubierto y a corazón abierto. Mira, la sensación que tuvimos aquí el día que tuvimos la oportunidad de compartir esa tertulia con el expresidente de la Generalitat, francamente, fue la de alguien que a priori tenía la conciencia tranquila. Es decir, de haber hecho lo que creía que tenía que tenía que haber hecho o que hizo en su momento. Ahora bien, esto, dicha esta cuestión, yo voy a hacer primero varios matices muy rápidos. El primero de ellos, muy en clave periodística de sí, no. ¿En qué momento o si la gente realmente, es decir, todos los trabajadores, se creyeron que el cierre era ciertamente efectivo y definitivo? Porque yo creo que hasta muy última hora la gente, a mí me da la sensación desde fuera que no se lo creía que iba a pasar lo que se estaba viendo por otras fuentes que teníamos que estaba al caer. Yo me acuerdo perfectamente de aquella noche. Casi nadie que lo vimos creía. la noticia aquí Casi nadie lo creía. Yo sí debo decir que algo sospeché. Bueno, ahora es fácil decirlo. O sea, pero ¿cuándo viste tú pues cuando a José Ciscar, y otros trabajadores Ciscar, viste que la cosa iba en serio? Yo y algún otro, me imagino, que no sería yo el único sobre la faz de la Tierra, a mí y a algún otro nos pareció sospechoso que viernes tras viernes el portavoz del Consejo y el vicepresidente José Ciscar, preguntado por la cuestión de qué escenarios se contemplaban en un caso de nulidad del ERE, dijera que todos estaban abiertos. No descartó en ningún momento el cierre. La inmensa mayoría del personal de dentro y de fuera de la casa decían no se atreverán, algunos sindicalistas lo tuiteaban y todo, no se atreverán, es imposible. A mí me dejó la mosca detrás de la oreja oír viernes tras viernes o sea, que a José tú Ciscar. Sí que sospechaste. A ver, que... no quiero decirlo así tan abiertamente, pero no, bueno, pero tenías la mosca en la oreja. Bueno, sí, perdona, te lo voy a decir de otra manera. Aunque afectara directamente a tu propia empresa, era instinto puramente periodístico. No, claro que sí. La segunda cuestión, y así. Uno se puede engañar como quiera, pero claro, a mí aquello me dejaba muy mosqueado. Dejo nuevamente ronda de preguntas. Vicente,
¿Tú crees que la situación, sé que es una pregunta compleja, pero intentando verlo desde la perspectiva foránea, es decir, desde el exterior, ¿tú crees que Alberto Fabra tuvo razones, yo no sé si decir más incluso de tipo personal, que desde luego de ámbito empresarial y político, con el consiguiente coste que él sabía que le iba a suponer a su propio partido? ¿Crees que él llegó un momento y tú en parte, no sé si decir que lo comprendes o al menos puedes entender que la cosa se puso de una manera que un poco al estilo de cualquier otro tipo de presidente, dueño, propietario de una empresa o en este caso dirigente político que dijo: ya entre unos y otros me habéis puesto entre la espada y la pared y ahora sí que ya revienta la cosa? Con un matiz, él también confiaba, que era lo que sonó de rumorología, que iba a ser un poco una cadena y que el cierre de Radio Televisión Valenciana iba a suponer luego el cierre de otras autonómicas. Esto es las dos cuestiones. Sospecha mía, pero no tengo la prueba. Es una pregunta ya muy de tipo personal, ¿eh? Yo creo que sí, que él pensaba que había una cadena, que tenía que ser esta la primera autonomía en donde se produjeran estos acontecimientos, que él, cuando la sentencia de nulidad, él debió pedir ayuda a Montoro, ya por personificarlo en alguien. Montoro, igual no era Montoro y era otro. En fin, pidió dinero para solucionar el problema. Como le dijeron que no, pues procedimiento. Que eso sí que lo contó aquí en esta mesa, procedimiento de cierre. Y el procedimiento de que cierre. Génova lo dejó a los pies de los Se caballos. argumentó con aquello de que teníamos más trabajadores que Telecinco y Antena 3 juntos, que no es verdad, porque Telecinco y Antena 3 tienen mucho externalizado, y si sumas eso, que también es Telecinco y Antena 3, pues teníamos bastante menos. Sí, claro, pero ya sabes que figura una plantilla únicamente para una empresa, luego está la distribución. Entonces, bueno, y la segunda cuestión, sí. ¿Él tuvo realmente razones personales como cualquiera de nosotros para decir: creo que no ayudó, me habéis calentado los cascos hasta el infinito? Yo creo que, fíjate, para tomar esa decisión. Yo ya tan siendo drástica. jefe de informativos, cuando las semanas dramáticas estas, yo hice una cosa que creo que no se había hecho nunca en Radio Now, entonces era Now Radio, y era salir a pecho descubierto, a corazón abierto, como dices tú, delante del micro, y decirle a Majo Castillo, que era la que hacía el informativo de la mañana, a las 8 en punto de la mañana, decirle: déjame un minuto, Majo, dame paso y déjame un minuto. Y yo leí una editorial, no se puede decir porque estaba redactado por mí, entonces un editorial se supone que es anónimo, pero bueno, una carta editorial pidiéndole al presidente de la Generalitat que no cerrara Radio Televisión Valenciana. Eso lo hizo este jefe de informativos, y yo creo que nunca nadie se había dirigido en Radio Now, ni Now Radio, ni Canal Now, ni etcétera, a un presidente de la Generalitat para pedirle algo contrario a lo que él había determinado. Creo que eso no se había hecho nunca. Yo lo hice. Pero no me has contestado a lo que te he preguntado. Pues no, porque iba a contestarte y se me ha ido. Bueno, lo que te digo, si él tuvo suficientes razones de tipo personal para llegar hasta el hartazgo. Bien. Rápido, que a ti no te voy a decir lo que es el tiempo, que nos quedan 4 minutos. Yo creo que la forma de dirigirse a Alberto Fabra para intentar algo era la que yo empleé, con educación y con tal. No sirvió para nada, evidentemente. Llamarle moniato constantemente en las calles, tirar tomates o huevos a los consejeros del Partido Popular, etcétera, yo creo que no ayudó nada. No ayudó. Venga, 3 preguntas en 3 minutos. Una Sobre cada todo uno. por hacer un resumen, sabiendo que si los políticos se les caracteriza por algo es porque son rencorosos, ¿sabes? No, yo lo entiendo así. Una reflexión final, sí que recuerdo a Alberto Fabra decir que incluso que la decisión fue muy difícil. Tú estuviste porque en aquel programa. En la época en la que ya era SAU, los números eran diferentes. O sea, Rosa Vidal dice otra cosa. Allá le salían los números. No, que eran buenos. Él reconoció que te había entendido mal. que había habido un cambio claro, pero es que eso también nos daría para otro programa. Pero a mí el criterio de Rosa Vidal me parece de momento respetable. Javi, claro, porque se hizo el desglose en 2 sociedades. Es que funcionaba. Es que el ente, y aquí está Vicente, funcionaban, vamos a ver, funcionaba, entiendo. Todos los entes públicos pierden dinero. Eso que quede claro para empezar. Pero Javi, porque el objetivo no es ganar dinero ni generar dinero. Es una empresa creada en el año 89 con criterios del año 89. Claro. En el siglo XXI se funciona de otra manera y se busca una eficiencia y una efectividad en la inversión que antes no daba un poco igual. Es decir, vosotros que sois hombres de radio, un programa de que pongamos 3 horas, ¿con cuántas personas lo haríais? Un programa informativo de 3 horas. Pues hacer 2, ¿con 12, 13 personas? No. Yo lo puedo hacer con 2, 3 personas. Pues ya te he dicho lo que tenía que decirte. Pues ya está, a mí me lo has resumido muy bien. Venga, Javi y Antonio, rápido. Yo solo comentar algo más. A mí, más que la pregunta me gustaría, ¿qué es lo que la gente todavía no sabe de Canal No?
Muy breve, compañero. Muchísimas cosas. En el libro, ¿qué cosas? Eso para el siguiente libro. Para otro día. Y en otro programa. Pero vamos a ver, Javi. En 15 días vuelve. ¿Tú esperas que yo te cuente el secreto de este libro aquí? Que lo compren. Claro. Tú tienes una capacidad de síntesis muy Antonio, buena. rápido. Y Vicente, que nos vamos. Dices que el libro no es político, no está... Hay política, pero no está escrito en clave política. Pero alguien que se lo lea podría entender a día de hoy la sociedad valenciana como es. ¿Sí o no? Collón. No, es que no tenemos tiempo. Lo verá de manera diferente a como lo ha visto hasta ahora. ¿Y hay sexo? Muchas gracias. Hay sexo. ¿Sí o no? Sí, sobre todo en la figura del señor Sanz, ¿no? Entiendo. Muy bien, compañeros, qué placer. Oye, tenemos que volver a invitarle, Vicente. Sí, si me permites la... Por capítulos. Pues claro, que te vamos contando. no faltaba más. Te voy a pedir que busques ese podcast de ese programa de la entrevista con Alberto Fabra y luego vienes y nos cuentas tus conclusiones. Claro que sí. A ver qué te parece, compañero y amigo. Muchísimas Suerte gracias. y a ver qué pasa con esa recuperación, ojalá, de esa nueva corporación de medios de comunicación valencianos. Y sobre todo, que en ella acaben trabajando, que no hemos hablado del proceso de selección, la gente que tenga talento. La gente que tenga talento. No, Ay, podemos hacer una radio-televisión de bueno manguitos con eso, y misera. Esto no, perdón, que esto nos da para uno no, para Ahí lo varios dejo. programas más. Los derroteros no van por ahí, lo estamos viendo en el Consell, por ejemplo. ¿Tú a Antonio García Ferreras, por decir a alguien lo sospechoso, o a Carlos Herrera, harías pasar una oposición? Yo creo que no. Bueno, don Javi Matoses, don Pérez Ferrer. Buen fin de semana. A ver el Buen fin de lunes semana. qué Y narices todos mis pasa respetos a con los el que tienen la cónclave- posición aprobada. Con el cónclave en Torrevieja. Es que eso nos da para varios programas más. Volverás antes de las vacaciones. Muchas gracias, José Luis. Venga, gracias, Tornarás Vicente. a todos. Gracias, tornarás. Gracias a Marta Rodríguez, lo dicho, a descansar, a aprovechar el caloret, el buen tiempo y a comer y lo que queráis, estar en la playa, que para eso estamos ya en verano y hay que disfrutarlo. Ya está bien tanta política, vamos a desaguarnos un poco y que Chimo Puig tome las decisiones que crea oportunas Si le dejan. en Torrevieja Y con los muy buen socorristas. matiz. Sí, le dejan con los Ahora que socorristas. ¿Cómo se nota que estoy entre periodistas? Narices. Vale, buen fin de semana, hasta el lunes.